Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Muchas gracias por asistir. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Les voy a compartir mi pantalla. Entonces ahí tenemos el OneNote, donde vamos a ir llevando todos nuestros apuntes. Si es que alguien tal vez quiere unirse al grupo de WhatsApp que formamos aquí en el grupo, está aquí, en color azul. Está ahí el link para que se puedan unir. Unirse al grupo no es obligatorio, recuerden, pero por ahí podemos transmitir cualquier información rápida. Bien, entonces vamos a empezar. ¿O alguien tiene alguna inquietud antes de iniciar? ¿Todo está bien? Ya, vamos a empezar entonces. Vamos a iniciar dando algunos conceptos básicos de la estadística, que es uno de los primeros temas que vamos a ver. Esta asignatura se divide en 3 grandes capítulos. El primero vamos a ver estadística descriptiva. En el segundo capítulo vamos a ver probabilidad. Y en el tercer capítulo vamos a ver estadística inferencial. ¿De qué trata, así a breves rasgos, cada una de estas partes de la probabilidad y estadística? Bien, la estadística descriptiva justamente trata de resumirnos datos. Entonces nosotros tenemos ya datos recolectados, datos que sabemos que son verdaderos. Y en lo que consiste esta estadística descriptiva es en presentar esta información de manera que se pueda entender. Entonces la puede presentar a través de tablas o a través de gráficos. Y obviamente podemos interpretar toda esa información nosotros. ¿Y qué tan fácil o difícil sea de interpretar? Justo es lo que nosotros debemos tratar de desarrollar a través de la estadística, tratar de ver cuál es la mejor forma de presentar nuestra información. Porque recuerden que nosotros como buenos técnicos, como buenos ingenieros, podemos recolectar la información de manera óptima, podemos procesarla a través de diferentes métodos o de diferentes programas también. Pero una de las partes más importantes es entender esa información. Es saber qué es lo que vamos a hacer ya con los resultados. ¿Sí? Entonces, la interpretación en estadística es una de las partes más importantes y es la que nos diferencia unos de otros. ¿Sí? Luego, tenemos también la probabilidad, que es la posibilidad de que algún evento ocurra. ¿Y para qué nos va a servir la probabilidad junto con la estadística? Para poder nosotros estudiar la estadística inferencial. Entonces, ¿de qué se trata esta estadística inferencial? Supongamos que nosotros queremos hacer un análisis a nivel de toda la universidad. ¿Sí? Entonces, realizar tal vez una encuesta uno por uno a cada uno de los estudiantes no, puede ser algo tedioso. ¿Sí? O que implique muchos recursos. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Se toma una pequeña muestra, ¿sí? Se toma una parte de toda la población, se hace el análisis estadístico a esta muestra pequeña y luego se extrapola o se hace una generalización hacia toda la universidad, como en el caso del ejemplo. Pero este análisis generalizado va a tener cierto grado de error. ¿Por qué? Porque no estamos incluyendo a cada uno de los miembros de la universidad. ¿Sí? Sino que únicamente tomamos una muestra y a partir de esa muestra buscamos obtener una conclusión general. ¿Cómo hacemos nosotros esta generalización? Hacemos la estadística descriptiva de nuestra muestra pequeña y luego con la ayuda de la probabilidad
nosotros tratamos de proyectar esa información. ¿Sí? Entonces, con la estadística y la probabilidad, nosotros podemos realizar la estadística inferencial. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos capítulos en este mismo orden. Y bueno, vamos a empezar con la estadística descriptiva. Primeras nociones de la estadística antes de empezar con una definición. Entonces, vamos a escribir un poco. Entonces, la estadística proviene del latín status. ¿Qué significa estado o situación? Y este trabajo estadístico se lo ha hecho desde épocas remotas. Sí, no es algo que nosotros acabamos de inventar, que tampoco es muy reciente. En época de los imperios romano, egipcio y griego, los reyes o las personas que estaban a cargo de la gobernanza, pedían que les den información de, por ejemplo, cuántos esclavos tienen, cada uno de ellos, qué propiedades también poseen, cuántos hijos, etcétera. Y eso lo tenían escrito y a través de eso cobraban los impuestos, ¿sí? O simplemente para saber cuál era la situación de su imperio. Entonces, desde ahí, miren, ya conocíamos nosotros algo parecido a la estadística, ¿no? Que desde sus inicios conviene hacer un breve análisis de los objetos que poseemos y en base a esos objetos tomamos alguna decisión. ¿Sí? En este caso, cobrar impuestos. Luego, cuando ya fue tomando un poquito más de forma esto de los análisis estadísticos, en el siglo XVII, un señor que se llamaba John Graunt, un señor inglés, que por cierto no era ni matemático ni filósofo, sino era un comerciante. Entonces el señor Graunt lo que empezó a hacer en el siglo XVII fue a tomar los datos referentes a la tasa de mortalidad que había en ese entonces. Porque en el siglo XVII Europa tuvo una ola de una enfermedad conocida como la peste negra. Entonces, el señor Grant empezó a escribir, ¿no? Empezó a decir, por ejemplo, cuántas personas y de qué edad padecían ciertas enfermedades. ¿Y qué creen que hizo después con esa información? Él la vendía. ¿Sí? Por ejemplo, vendía a las empresas de seguro, a las empresas mortuorias e inclusive al mismo gobierno, ¿sí? Para poder saber cuál es la población afectada y también qué medidas podemos tomar. Entonces, desde ese entonces ya se estaba pensando en que la recolección de información y sobre todo su tratamiento podían ser objetos que se pueden comercializar. ¿Sí? Bien, entonces este señor John Graunt en el siglo XVII. Luego, ya en el siglo XVIII y XIX, se introduce el método científico, ¿no? Que es el que nosotros usamos hasta la actualidad, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el método científico? En hacer varias pruebas, ¿no? Y luego de esas pruebas, obtener una conclusión general que nosotros le conocemos como ciencia, ¿no? Entonces, de los principales representantes en esta época eran Copérnico y Galileo, ¿no? Uno de los primeros.
Entonces la estadística ya se le dio esta connotación de ciencia. ¿Sí? Y específicamente, aquí a la estadística se le conoció como la ciencia de la sociedad. ¿Ya? Miren, ciencia y sociedad, dos palabritas que tradicionalmente nosotros les tenemos separadas y pensamos que no tienen ninguna relación. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque nosotros pensamos que bueno, a ver, bueno, ya a principio, ¿no? Nosotros pensamos que nuestros números, nuestros cálculos no tienen ninguna influencia, ningún aporte ya con la sociedad. Pero no hay nada más alejado de la verdad. ¿Sí? Entonces, una de las ciencias que acerca tanto la parte matemática como la parte de sociedad es la estadística. Entonces, nosotros podemos explicar ciertos fenómenos sociales a través de esta ciencia, ¿sí? O los podemos hacer también visibles. Por ejemplo, cuando nosotros queremos estudiar, eh, por ejemplo, la situación socioeconómica de cierta población, entonces nosotros sabemos, ¿no?, que hay personas que tienen más y menos posibilidades, pero ¿cómo podemos cuantificar eso? A través de las matemáticas. ¿Y quién hace la relación entre estas matemáticas y esta parte social? La estadística. Entonces, mediante la estadística nosotros podemos decir, por ejemplo, de toda la población, el 30% está en un nivel socioeconómico alto, el 20% clase media y el resto está en pobreza. ¿Sí? Entonces, ese es el poder de la estadística, que nos ayuda a entender factores sociales a través de las matemáticas. ¿Sí? Y por eso, como decíamos al principio, una de las grandes fortalezas es la interpretación. Es la parte que nosotros debemos prestarle mucha atención, que es la interpretación, para saber qué nos están diciendo esos números. Y además de eso, ¿qué acciones podemos tomar con este estudio numérico para poder mejorar o tomar algún correctivo en el aspecto social? ¿Sí? Entonces, otro ejemplo, cuando nosotros ingresamos a la universidad, para cobrarnos los aranceles de matrícula, nos ubican en quintiles. Nos ponen en quintil 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, además de saber cuántos estudiantes tenemos de cada uno de esos quintiles, ¿qué creen que también se hace en la universidad? Por ejemplo, las becas que se les otorga a algunas personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen a las personas que están en quintil 1, probablemente no tienen muchos recursos, y la universidad asigna becas. Entonces, mire, estamos saliéndonos ya de la parte matemática mismo y estamos proponiendo una solución basados en la estadística. Sí, entonces, esta es una ciencia que prácticamente tiene que ver con todas las demás, ¿no? Entonces, por eso se dice también que la estadística es una ciencia transversal a todas las demás. ¿Qué quiere decir transversal? Que está mutuamente relacionada, ¿sí? Que todas las ciencias necesitan de la estadística. Entonces, decimos que la estadística es una ciencia transversal a todas, ¿no? Todas las áreas del conocimiento. Entonces ya hemos puesto algunos ejemplos. Este ejemplo de los quintiles,
Y no se diga más cuando nosotros hacemos algún tipo de experimentación, ¿no es cierto? Entonces vamos al laboratorio, hacemos ensayos, de esos ensayos, al final nosotros lo que hacemos es tabular, y de esa tabulación de datos vamos recogiendo información y vamos viendo cuál ha sido el comportamiento del fenómeno que estamos estudiando. Sí, en la parte de salud también, muy conocido por todos. Por ejemplo, al principio la estadística lo que nos ha servido es para saber, por ejemplo, cuántas personas se contagian cada día, para saber en qué países ha habido más afectación del virus. Y con toda esa información ya podemos nosotros encontrar algunas conclusiones. Bien, vamos a ver entonces ya una definición de estadística. Vamos a ponerle por aquí, definición. Entonces tenemos una primera definición que es una definición un poquito resumida y hasta cierto punto un poquito romántica, ¿no? Desde el lado de la poesía, que nos dice que la estadística es el arte de aprender a partir de datos. ¿Sí? Esa es una definición que me gusta bastante a mí. Claro que no es una definición netamente matemática, ¿no? Pero que resume todo esto que acabamos de ver. Que los números no deben estar separados de la sociedad o de las ciencias sociales en general. ¿Sí? Sino que tienen que estar mutuamente en contacto. Y bueno, ahora sí escribamos una definición un poquito más matemática, digamos. Entonces, la estadística también es la ciencia que trata de la recopilación organización presentación análisis e interpretación de datos que intervienen en un fenómeno con el fin de describirlo. ¿Ya? Miren, es lo mismo que está en la parte de arriba, pero un poquito más cercano a lo que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, miren, es la ciencia que trata de la recopilación. Bueno, parte de la estadística es la recopilación de datos. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros? A través, por ejemplo, de encuestas. Si es que tenemos ya, necesitamos nosotros del análisis de toda una población, que eso ya se conoce como un censo. Los censos, como conocemos, son bastante costosos porque deberíamos hacer la encuesta a cada una de las personas. Entonces, por eso los censos se hacen también cada 100 años, por cada 10 años, perdón. ¿Sí? Entonces, la parte de la recopilación de datos es también parte de la estadística. Entonces, una vez que recopilo yo los datos, ¿qué hago? Les organizo. Entonces, les voy ordenando de acuerdo a lo que yo necesite analizar. Y como resultado de esa organización, yo ya paso a la presentación. Entonces, puedo presentarlos en manera de tabla, le puedo presentar también a manera de gráficos.
¿De qué va a depender? De primero, ¿qué es lo que yo quiero transmitir? Y también a qué tipo de audiencia me voy a dirigir. Entonces, tal vez si es que son personas que están dentro de la misma rama del conocimiento, tal vez les interese ver los datos tabulados, los datos completos. O si estoy haciendo una presentación únicamente informativa, probablemente presentar un gráfico sea más que suficiente. Pero ¿cuáles son las partes más importantes? ¿Sí? Una vez más, miren, la parte de recopilación, organización y presentación. Nosotros, desde nuestra perspectiva técnica, lo podemos hacer sin mayor problema, ¿no? Nosotros podemos hacer una encuesta, podemos organizar los datos, tal vez en Excel, tal vez en R, tal vez en cualquier tipo de software. La presentación ni se diga, ¿sí? Podemos hacer una presentación con diapositivas, podemos hacer TikToks, inclusive. Y los dos últimos pasos son de los más importantes. Sigo recalcándoles en lo mismo. El análisis, es decir, ¿qué quiere decir mi gráfico? ¿Qué quiere decir mi tabla? Y la interpretación. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo obtener como resultado después de haber recopilado, organizado y presentado mis datos? ¿Sí? Entonces, debo obtener alguna conclusión. Debe servirme para algo. ¿Sí? Entonces, esa es de las partes fundamentales, ¿no? Y todo esto, miren, recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación. ¿En qué se ha reducido con la definición de la parte de arriba? En el arte. Entonces, por eso, esa palabrita arte, de alguna manera, engloba todo esto, ¿no? Porque necesitamos también tener cierta experticia para que este trabajo sea completo y sea un trabajo que todos puedan entender. Muy bien. Entonces, hasta ahí la definición. ¿Qué tipos de estadística tenemos nosotros? Ya vimos en la parte de arriba. La estadística podemos tener nosotros de dos tipos, ¿no? La primera, la estadística descriptiva. ¿Sí? La estadística descriptiva y también la estadística inferencial. La primera, la estadística descriptiva. ¿Qué es lo que hace? En pocas palabras, describe y resume datos. Describe y resume datos. Entonces, la estadística descriptiva utiliza indicadores, también utiliza, por ejemplo, gráficos, utiliza también tablas. Entonces, lo que estoy haciendo yo con estadística descriptiva es tomar mis datos y resumirlos en cualquiera de estos objetos. También se le conoce a la estadística descriptiva como análisis exploratorio de datos. Entonces, también se le conoce como análisis exploratorio de datos. Entonces, esa es la estadística descriptiva. Y la estadística inferencial, ¿qué es lo que hace, no? Entonces, esta estadística inferencial permite hacer predicciones y generalizaciones
a partir de una muestra de la población teniendo en cuenta las posibilidades. Es decir, la probabilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Vamos a ver otros conceptitos. Por ejemplo, vamos a ver, ya hemos hablado de población, vamos a ver específicamente qué es esto de la población. Entonces, la población no es nada más que una colección o un conjunto de objetos, ¿no? Que son parte de nuestro análisis. Entonces, la población es el conjunto o colección de objetos al que está referido el estudio estadístico. Esta población no solamente son personas, ¿no? Sino que también pueden ser personas u objetos. Entonces, pueden ser personas u objetos. Si el estudio se hace a nivel de población, a nivel de población, se conoce como censo. ¿Ya? Esa es la población. Entonces, es el conjunto más grande que nosotros podemos tener de, de los objetos al que está referido el estudio. ¿Y qué va a ser una muestra? ¿Sí? Una muestra es una parte de la población, ¿no? Entonces, una muestra va a ser cualquier subconjunto de la población. Cualquier subconjunto de la población. Y dentro de la muestra, nosotros podemos tener dos tipos también, ¿no? Y la elección de nuestra muestra va a ser muy importante en el momento de hacer nuestro análisis estadístico. ¿Sí? ¿Qué es lo ideal en una muestra? Que esa muestra sea aleatoria. ¿Sí? Y al ser aleatoria, trata de dejar de lado un poquito nuestros intereses personales. Sí, porque si es que nosotros nos dejamos guiar 100% por lo que nosotros queremos mostrar, entonces ese estudio va a estar sesgado. ¿Sí? Va a alejarse de la realidad. Entonces nosotros, de preferencia, estas muestras las tomamos de forma aleatoria. Y tenemos dos formas en las que les podemos obtener. Entonces vamos a ponerle la primera. La primera es la conocida muestra aleatoria simple. ¿Qué es lo que nos interesa en una muestra aleatoria simple? Que todos sus elementos tengan las mismas condiciones o las mismas propiedades.
Entonces, un ejemplo de la toma de una muestra aleatoria, por ejemplo, puede ser, han visto ustedes los sorteos de lotería, ¿sí? Que dentro de un bolillero tienen ahí diferentes bolitas y una persona que no mira hacia adentro, toma una bolita y la saca. Entonces, todas las bolitas que están ahí adentro tienen el mismo tamaño, tienen el mismo peso, tienen la misma textura, de manera que no sea fácil identificar una de otra. Es decir, todas esas bolitas están en las mismas condiciones. Por lo tanto, la persona que va a extraer la bolita no puede diferenciar una de otra y le da lo mismo sacar cualquiera de ellas. ¿Sí? Esa es una muestra aleatoria simple. Que todos los elementos tienen la misma probabilidad. ¿Sí? Entonces, es una muestra aleatoria simple. Si todos los elementos son elegidos de forma aleatoria y tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Listo. Esa es una muestra aleatoria simple, ¿no? Entonces, todos los objetos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. ¿Sí? Porque todos ellos están en las mismas condiciones. Entonces, esa es una de las características que debe tener esta muestra aleatoria simple. Y la otra, supongamos que nosotros queremos hacer el estudio socioeconómico desde el que hemos hablado desde el principio. Entonces, quiero hacer un estudio socioeconómico en el país. Y yo digo, voy a hacer un estudio con 10,000 personas. Entonces, yo tomo aleatoriamente 10,000 personas. Y resulta que todas estas 10,000 personas pertenecen a la misma ciudad. O que todas las personas pertenecen únicamente a la región costa. Entonces, mi estudio que yo haga no lo puedo generalizar para todo el país. ¿Sí? ¿Sí entendemos la idea? Entonces, ¿qué me conviene a mí? Ahí sí yo puedo intervenir un poco. Entonces, por ejemplo, yo digo, necesito 10,000 personas. Voy a tomar 3,000 de la costa, 3,000 de la sierra y 4,000 del oriente. Y de esas regiones, ahora yo puedo hacer este estudio un poquito más refinado. Entonces podría yo a esa cantidad de pobladores dividirles por cada una de las provincias de las regiones. Y dentro de cada una de las ciudades, yo puedo decir, por ejemplo, aquí en Quito, ¿no? Digo, voy a tomar cierta población del norte, cierta población del centro, cierta población del sur. ¿Qué es lo que estoy haciendo al hacer todas estas subdivisiones? Tratando de que estas 10,000 personas que yo voy a tomar como muestra representen a todas las posibilidades o a todas las condiciones en las que se encuentran las personas en el país. Entonces, mientras yo abarque todas las posibilidades, mi estudio también va a ser más cercano a lo real. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llamará este tipo de muestra? Se llama muestra representativa. ¿Ya? Entonces, ese es el otro tipo de muestra, muestra representativa. Porque justamente contiene todas las posibilidades que yo puedo tener y que necesito para mi estudio, ¿no? Entonces, una muestra representativa es aquella que sí representa
de forma adecuada el fenómeno a estudiar. E incluye todos los comportamientos. Muy bien. Y bueno, cuando ya yo he hecho mi muestreo, digamos, en el norte, centro y sur de la ciudad, ahí sí yo con cada una de estas poblaciones podré tomar esa muestra aleatoria, ¿no? Sí, o sea, ya cuando tengo bien segregado y tengo ya mis grupos aproximadamente en las mismas condiciones, ahí sí yo puedo irme a extraer la muestra aleatoria simple. Entonces sí le vemos que mientras los grupos sean más homogéneos, esto de la muestra aleatoria simple funciona mejor. ¿De acuerdo? Entonces estas dos también se van complementando, ¿no? Tomo mi muestra representativa con diferentes factores que yo necesite que sean independientes entre sí. Y cuando ya tengo separado por grupos específicos con características similares, ahí yo ya extraigo la muestra aleatoria simple. Un ejemplito así súper rápido. La situación socioeconómica igual aquí de los estudiantes en la universidad. Yo no puedo tomar, por ejemplo, quiero hacer el estudio con 1000 personas. No puedo tomar 1000 personas al azar dentro de la universidad. Porque ya sabemos que estamos divididos por quintiles, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál podría ser un análisis más cercano a lo real? Entonces, veo yo cuáles son los estudiantes que están, por ejemplo, en quintil 2. Y de los estudiantes en quintil 2 que aproximadamente están en las mismas condiciones, de ahí sí yo tomo mi muestra aleatoria. ¿Sí? Entonces, pueden ver ustedes cómo se van complementando estas dos. ¿Qué pasa cuando mi muestra no es representativa? Mi análisis falla. ¿Sí? Entonces, han visto ustedes también, ¿no? Los sondeos que se hacen en las votaciones, los sondeos a boca de urna. Ellos van, no van a lugares al azar, por si acaso, ¿no? Sino que ellos también ya analizan la situación económica de cada uno de los sectores, más o menos ven que la proporción de hombres, mujeres o personas jóvenes que votan sea parecida. Entonces ahí van a cierto centro educativo para tomar la muestra. Y ahí lo hacen aleatorio. ¿Sí? No es que dicen, voy a tomar a ver a las personas que son más altas o a las personas que son más bajas o a las personas con alguna característica física. ¿Por qué? Porque para efectos de voto, sí, todos van a tener únicamente ciertas opciones, ¿no? O si mi estudio quiere ser un poco más puntual, ahí sí yo ya puedo dirigirme a un público también menor. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuál es la intención de voto solo de mujeres. Entonces, estas encuestitas las haré solo a mujeres. Y si quiero ser más específico, solo me interesa cuál es la intención de voto de mujeres menores de 25 años. Entonces voy solo con personas de esa edad. ¿Sí? Entonces, ir segregando, haciendo que mi muestra sea representativa, también es relativo, ¿no? Es relativo dependiendo qué es lo que yo necesite estudiar. Entonces, de acuerdo a eso, voy haciendo que mi grupo sea cada vez más selecto. Y cuando ya tengo mi grupo con las características que yo necesito, entonces ahí sí tomo yo mi muestra aleatoria. ¿De acuerdo? Entonces espero que esto de la muestra esté comprendido. Si alguna duda tienen, por favor, por sus micrófonos o también a través del chat, les puedo ayudar.
Ya mismo terminamos con esta parte teórica, no se preocupen. En la segunda parte vamos a hacer ya unos primeros ejercicios, que es lo que nos gusta, ¿no es cierto? Tenemos la población, tenemos la muestra. Vamos a ver por acá el individuo. Aquí tengo una pregunta. ¿Qué muestra es la más usada? Me preguntan. Depende de lo que queramos estudiar, ¿no? Por ejemplo, a nivel de, de poblaciones que tienen muchas características, ¿sí? Necesariamente yo tendré que hacer una muestra representativa. ¿Sí? Entonces, mientras mi grupo que yo espero analizar, sea lo más homogéneo, sería mejor para poder yo tomar una muestra aleatoria simple. ¿Sí? O sea, siempre vuelvo a la muestra aleatoria simple. Pero ¿qué necesito para poder tomar esa muestra aleatoria simple? Que mi conjunto de datos sea lo más homogéneo. Es decir, que entre ellos sean lo más parecidos. Para que el resultado sea real. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago con la muestra representativa? Lo que hago a través de una muestra representativa es ir segregando o seguir reduciendo mi grupo de acuerdo a ciertas condiciones que a mí me interesan. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero, aquí dentro de la universidad, ¿no? Necesito únicamente estudiantes de ingeniería eléctrica. Entonces, para mi muestra, ya no necesito el resto de facultades, ¿no? Sino ya voy segregando yo solo estudiantes de ingeniería eléctrica. ¿Qué también me puede interesar para mi estudio? Por ejemplo, que de estudiantes de ingeniería eléctrica, yo necesito solo mujeres. Entonces, miren, cada vez la muestra va haciéndose más específica. Y va a depender que yo necesite hacer una pregunta u otra, ¿no? Que yo vaya segregando un poco más. Supongamos que es una pregunta general, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que podríamos hacerle a todas las chicas es, por ejemplo, ¿usted se siente segura en el ambiente en el que se desenvuelve? Miren, esa es una pregunta que es general, ¿sí? Y que todas van a poder responder. ¿Sí? Es algo que les afecta a todas, ¿no? Pero, por ejemplo, si es que mi pregunta es más específica, yo no le puedo hacer a todas las chicas. Por ejemplo, supongamos que yo quiero una pregunta a todas las estudiantes mujeres de ingeniería eléctrica. Quiero preguntarles cómo les parece el servicio del polibús. No puedo hacerle aleatoriamente únicamente con esa segregación, ¿no es cierto? Chicas de ingeniería eléctrica, porque probablemente algunas de ellas no toman el polibús, ¿cierto? Entonces, ¿a quién me interesaría hacer el análisis? A quienes toman el polibús. Entonces, todos ellos tienen como característica general que son de ingeniería eléctrica, son mujeres y toman el polibús. Entonces, a ellos sí puedo yo hacerles mi encuesta aleatoria, ¿no? Porque todos tienen los mismos elementos en común. Entonces, tal vez por ahí está un poquito más clara esta idea de la muestra representativa y la muestra aleatoria, ¿no? Entonces, puedo hacer yo una muestra aleatoria simple cuando mis elementos de la población son lo más similares posibles. Sí, entonces, entre estas dos son complementarias, como pueden ver, ¿no? Entonces, la muestra representativa, yo voy eh, haciéndola cada vez o adaptándole cada vez mejor a lo que yo necesito estudiar. Bien. Entonces, vamos a ver el individuo. Entonces, un individuo es cada elemento de la población, ¿no? Cada elemento de la población.
Muy bien. Y dentro de individuos, yo puedo tener tangibles y no tangibles. Y no tangibles. Dentro de los tangibles, podemos tener, por ejemplo, personas u objetos, ¿no? Y dentro de los no tangibles, ¿qué podría tener yo? Por ejemplo, un dato de temperatura, o podría tener yo un voto. Ese es un individuo no tangible. ¿Qué tengo luego? Las variables, ¿no? Entonces, dentro del individuo, yo puedo tener diferentes variables que me interesen estudiar de cada uno de ellos. Entonces, la variable es una característica o propiedad que pertenezca a todos los elementos. Eh, todos los elementos de la población. Por ejemplo, ejemplos de variables puede ser la edad, el peso, ¿no? Puede ser también la etnia, etc. Entonces, por ejemplo, a nivel, hagámoslo a nivel de un país, ¿no? Aquí hacemos el mapita del Ecuador. El mapita del Ecuador. Entonces, podemos decir que estamos hablando de un país. Todos sus habitantes constituyen la población. La población, voy a poner aquí habitantes del país. Y de aquí voy a hacer algún tipo de análisis con los habitantes del país. Entonces voy a tomar una muestra que, dependiendo de qué es lo que yo quiero estudiar, voy a tomar una muestra aleatoria simple o una muestra representativa, ¿no? Supongamos que quiero hacer una muestra representativa. Entonces tomo por aquí de diferentes regiones y diferentes provincias. Y esta va a ser mi muestra. Por ejemplo, para mi estudio necesito yo 10.000 habitantes, ¿ya? Y dentro de estos 10.000 habitantes yo tengo mi individuo. Por aquí está mi individuo, que van a ser personas. Y de este individuo, lo que me interesa, por ejemplo, es tu ingreso mensual. Entonces esa va a ser mi variable. Variable, el ingreso mensual. Entonces miren, ese sería un ejemplo de todos estos elementos que acabamos de ver. Y no necesariamente la población tiene que ser a nivel de país, ¿no? Podemos nosotros tener poblaciones de acuerdo a lo que nos interese.
Entonces, por ejemplo, si es que a mí me interesa saber qué es lo que opinan las personas de Quito, ¿no? Por ejemplo, cuál es la aceptación que tiene el alcalde. Entonces, dentro de mi población ya se reduce bastante, se reduce solamente a una ciudad. Entonces, esa sería mi población, la ciudad de Quito. Luego, como muestra, puedo tener yo habitantes del norte, centro y sur. ¿Sí? Como individuos también puedo tener a las personas, a los habitantes. Y como variable sería esta aceptación de la gestión del alcalde. Entonces, no necesariamente una población tiene que regirse a algo muy, muy extenso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eh, pongamos el ejemplo de una población pequeñita. Ustedes como estudiantes del curso. ¿Ya? Listo, mire. Ustedes también pueden ser una población. La población de los 43 estudiantes inscritos en probabilidad. Esa es la población. Y supongamos que yo quiero hacer una pequeña encuesta para decirles si es que quieren o no quieren tener clases mañana. Entonces, de los 43 estudiantes, yo tomo una muestra de 10. Y a los 10 les pregunto si quieren o no quieren tener clases. Y resulta que todos quieren tener clases. Entonces, ahí yo les comunico al resto, les digo, mañana tenemos clases. Es un análisis estadístico sumamente rápido y muy puntual, ¿no? Entonces, donde la población no necesariamente es un conjunto enorme. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo hice implícitamente? Miren, al preguntarle solamente a 10 de los 43 estudiantes y luego concluir de que al siguiente día sí hay clases porque la mayoría de ellos dijo que sí quería. Estadística inferencial. ¿Sí? Tomé una muestra y a partir de esa muestra yo saqué una conclusión general. ¿Bien? ¿No? Entonces se puede aplicar también a casos pequeñitos todos estos conceptos. Bien, vamos a ver los tipos de variables. Ya. Terminamos los tipos de variables y ya empezamos con los cálculos que tanto nos gustan. Entonces vamos a ver qué tipo de variables podemos nosotros tener. Entonces tengo por acá las variables estadísticas, ¿no? La variable estadística puede ser, puede ser de dos tipos. Pueden ser variables cualitativas y cuantitativas. Cualitativas y cuantitativas. Entre las cualitativas también se les conoce como categóricas. Y las cuantitativas se les conoce también como numéricas. Dentro de las cualitativas tenemos las nominales y también tenemos las ordinales. Dentro de las cuantitativas tenemos discretas y continuas. Vamos a ver características de cada una. Unas características rápidas. La variable cualitativa. Estas variables cualitativas no pueden ser descritas numéricamente. No pueden ser descritas numéricamente.
utilizan palabras, utilizan también sustantivos, adjetivos o adverbios. ¿Bien? Dentro de las variables cualitativas tenemos las nominales y las ordinales. Entonces tenemos las nominales. Dentro de las nominales, ¿qué características tienen? Que estas variables no establecen un orden. ¿Sí? No se les puede ordenar de forma jerárquica. Entonces no establecen un orden natural. Estas implican la asignación de categorías. Ejemplos. Por ejemplo, algo que no podemos ordenar, que puede ser una variable. Por ejemplo, el sexo, masculino o femenino. El estado civil. ¿Qué más? Por ejemplo, la etnia. Entonces, entre estos ejemplos, nosotros no podemos decir que una es mayor que la otra, que la una es superior a otra. ¿Sí? No hay una jerarquía. Entonces, por ejemplo, aquí, si es que yo tengo mi variable sexo, el conjunto de posibilidades va a ser que sea masculino o que sea femenino. Y con estas dos, no puedo decir yo que masculino sea mayor que femenino, ni tampoco puedo poner que femenino sea mayor que masculino. ¿Sí? Entonces, este orden yo no le puedo establecer, ¿no? Entonces, por eso, este tipo de variable cualitativa se denomina nominal. Y la otra variable que tengo, la ordinal. Entonces, como ya podemos imaginarnos, estas sí establecen un orden. Entonces, estas implican la asignación de un orden. ¿No? Por ejemplo, implican la asignación de un orden. Vamos a ponerle aquí también jerarquía, que es una palabrita que tal vez nos suena mejor. Como ejemplos, podría ser, por ejemplo, el nivel de estudios. El nivel de estudios puede ser, por ejemplo, primaria, secundaria, universitaria, posgrado. Entonces, sí podemos nosotros establecer un orden, ¿no? También, por ejemplo, el grado de satisfacción. Cuando ustedes les hacen una encuesta al final del semestre para calificar la labor del profesor, ¿no? Les dicen, de acuerdo a estos parámetros, ¿usted qué considera? ¿Que ha sido bueno, malo, muy bueno, neutral? ¿Sí? Entonces, eso también, ¿no? Es una variable ordinal. Luego tenemos, pongamos un ejemplito. Falta un ejemplito. Un ejemplo, por ejemplo, nosotros aquí en la universidad tenemos también una jerarquía. Entonces tenemos, en primer lugar, el rector. Bueno, tenemos nosotros rectora. Jerárquicamente está sobre el vicerrector, ¿no? Y el vicerrector está sobre los decanos. Y alguien que está bajo los decanos seríamos los profesores, por ejemplo. Entonces sería también un orden jerárquico. Veamos las variables
cuantitativas. Variables cuantitativas. ¿Qué es lo que se nos viene a la mente? Que se pueden contar, ¿no es cierto? Entonces, estas variables cuantitativas pueden ser descritas por números. Teníamos dos tipos, las discretas y las continuas. Entonces, por acá tenemos la discreta. Entonces, dentro de la discreta, estas variables cuantitativas discretas implican procesos de conteo. ¿Ya? Implican procesos de conteo asociadas a números enteros. ¿Sí? Es decir, no se pueden fraccionar. ¿Sí? No se pueden fraccionar. Un ejemplo de variable cuantitativa discreta, por ejemplo, el número de hijos. No puedo decir yo tengo 2 hijos y medio, o 2.5, o 2.1, ¿sí? Sino que tengo 2, 3, 4, 1, o ninguno. ¿Sí? Pero todos ellos números enteros. Entonces, esa es una variable cuantitativa discreta. Y la continua. Esta variable continua implican procesos de medición. ¿Ya? Implican procesos de medición. Y por lo tanto, admiten cualquier valor intermedio. Por ejemplo, medidas de altura, temperatura, peso. Nosotros tenemos ahí variables continuas, ¿no? Aquí sí podemos tener, por ejemplo, cuánto mide una persona, 160 centímetros con 3 milímetros, ¿no? O si tenemos un aparato de medición más exacto, podríamos tener 2 decimales, 3 decimales. Entonces, a eso se refieren las variables cuantitativas continuas. Y un último conceptito, el de valor atípico. Entonces, ¿qué es un valor atípico? Sí, un valor que no está dentro de los valores normales. Sí, este valor atípico puede ser un valor que no necesariamente es un error. ¿Sí? O sea, no es un dato erróneo, sino que depende a veces de que nosotros tomemos o no una muestra apropiada. Si queremos, por ejemplo, encontrar el ingreso de cada uno de los ecuatorianos, entonces tal vez el promedio esté entre unos $1,000, $1,500 aproximadamente, por dar un número. ¿Sí? Entonces damos, por ejemplo, que ese es el promedio. Y yo le hice la encuesta a Álvaro Novoa. Entonces él va a tener un ingreso muchísimo mayor que el promedio de ecuatorianos. ¿Sí? Probablemente unos $100,000, tal vez. Entonces, miren, es un valor extraño.
pero es un valor que puede darse. ¿Sí? No por un error en el sistema, sino más bien sería un error mío al no considerar eso en la muestra que yo tomo. ¿Sí? Entonces, ese es un valor atípico. Entonces, como ven, es un valor que por sí no es un error, sino que tal vez el error es mío, ¿no? O puede ser que esos datos, el momento en que yo hago la tabulación, aparezcan, ¿no? Entonces hay que ver por qué se dieron. O puede ser que el valor atípico sí sea problema mío directamente. Ustedes tomaron laboratorio de mecánica newtoniana, por ejemplo, y ahí había una práctica que ustedes dejaban caer una moneda desde la altura de un taburete y debían tomar el tiempo que se demora en bajar. Y dependiendo qué tan hábiles éramos para manejar el cronómetro, el tiempo era más o menos parecido. Pero también había casos en los que me demoraba mucho y el tiempo se disparaba, ¿no? O a veces presionaba muy rápido y el tiempo era cortito. Entonces, ese, por ejemplo, es un error atípico. Es un valor atípico, producido por un error de medición. Entonces, ese valor yo sí lo podría corregir, ¿no es cierto? Si ya me doy cuenta que está fuera de los valores promedio que me están quedando, entonces lo que podría hacer es repetir otra vez la experimentación. Entonces, como ven, podemos tener el valor atípico que se puede corregir o que no se puede corregir. Y que depende de nosotros, en la mayoría de casos. Entonces, un valor atípico es una observación extrañamente grande o pequeña. Ese es un valor atípico. Que cuando ya hagamos análisis estadísticos, especialmente análisis gráficos, vamos a ver que estos valores atípicos nos distorsionan el gráfico. Entonces, ya en la práctica, ¿qué se recomienda con los valores atípicos? Si no aportan a mi información, les puedo retirar. ¿Sí? Entonces, si distorsionan mucho mi análisis, yo los puedo retirar. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar ya al análisis de los datos. Entonces, vamos a pasar ya a usar las primeras herramientas de estadísticas. Entonces, vamos a ver análisis de datos. Análisis de datos. Entonces, nosotros tenemos en la estadística descriptiva, tenemos tres formas de representar un conjunto de datos. Entonces, podemos presentarlo como datos individuales, datos tabulados. Podemos presentarle como datos agrupados. Sí, podemos tabularles también, pero irles agrupando de acuerdo a las características que queremos analizar. O también podemos nosotros presentarlos a través de un gráfico. Entonces, esas son las tres formas para representar conjuntos de datos. Entonces, análisis de datos, pongámosle, tenemos tres formas generales para representar un conjunto de datos. Entonces, el primero. Entonces, el primero son los datos individuales. Datos individuales. Entonces, estos datos individuales se representan
explícitamente como una lista de valores. Ahí tenemos los datos individuales. Y pongamos un ejemplo. Aquí. Ahí tengo mis datos individuales. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo el estudiante. Está el estudiante. Ponerle solo nombre. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo Carlos. Tengo a María. Tengo a Juan. Tengo a Carolina. Entonces, tengo datos de estos estudiantes. Por acá tengo el número único. Por acá tengo el correo. Por acá tengo la nota del primer bimestre. Por acá tengo la nota del segundo bimestre. Y por acá tengo el total. Aquí tengo los datos de cada uno. Entonces, estos son datos individuales. Por ejemplo, si quiero yo saber el expediente de María, tomo toda la fila. ¿Es útil tener datos individuales? Sí, cuando quiero hacer un análisis justamente individuo por individuo. Entonces, por ejemplo, me dicen cuál es el reporte de las notas de María. Entonces, aquí únicamente con la fila correspondiente de ella, entonces se puede ver, ¿no?, toda su información y puede verse también las calificaciones. Pero ahora, a nivel de la universidad, probablemente no le interesa la información de María, no le interesa cuántos estudiantes aprobaron la asignatura, independientemente de cómo se llamen. ¿Sí? Entonces, ¿qué debería hacer? Del total de estudiantes, hacer un conteo, ¿sí?, rápido de cuántos estudiantes aprobaron, cuántos reprobaron, cuántos están en supletoria. Y eso presentarlo a través de una tablita o presentarlo a través de un gráfico. ¿Sí? Pero a través de estos datos individuales, yo puedo generar, ¿no?, estos nuevos datos que serían datos agrupados, y es la segunda forma en la que podemos nosotros representar un conjunto de datos. Entonces, la segunda forma de la representación son los datos agrupados. Generalmente, los datos agrupados se presentan en tablas, ¿no? Entonces, generalmente se presentan mediante tablas. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mil estudiantes, ¿me convendrá presentar ante las autoridades un informe de datos individuales? No, no es cierto.
sino más bien agrupado, sea por paralelos, o dependiendo si es que necesitan algún informe específico, por ejemplo, separados chicos de chicas, o por ejemplo me pueden pedir solo notas del primer bimestre versus notas del segundo bimestre, entonces ya depende de lo que quieran analizar. Entonces los datos agrupados, como dice ahí, se presentan generalmente a través de tablas. Y una de las tablas más utilizadas en estadística son las conocidas tablas de frecuencias. Entonces aquí vamos a poner tablas de frecuencias. ¿Qué es una frecuencia? Es una repetición, ¿no? Entonces cuando hablamos tabla de frecuencias, es una tablita donde vamos nosotros a colocar cuántas veces se repite cierto dato. ¿Sí? A eso se refiere tabla de frecuencias. Entonces es una tabla de frecuencias. Resume datos que vienen presentados como datos individuales. Pueden ser categóricos o numéricos. Categóricos o numéricos. Y una tabla de frecuencias, la básica, consta de dos columnas. Consta de dos columnas. En la primera vamos a poner los valores distintos. En la primera se colocan los valores distintos. Y de preferencia en orden. ¿Cuándo no va a ser posible ordenarles? Cuando nosotros tengamos variables cualitativas nominales. En este caso no va a ser posible ordenarles, ¿no? Pero todas las demás se pueden ordenar. Y en la segunda columna se escribe el número de repitencia. Que es lo que dijimos que era la frecuencia, ¿no es cierto? La frecuencia es las veces que se repite un mismo dato. Muy bien. Entonces, vamos a construir tablitas de frecuencia y vamos a ver qué información nos aporta. Entonces, vamos a poner aquí un ejemplo 1. Vamos ya a hacer cálculos. Bien. Entonces, vamos a hacer una pequeña encuestita para poder extraer datos. Sí, vamos a hacer un primer ejercicio. Vamos a tener como variable, vamos a tener el sexo, ¿sí?, de los participantes del curso. Entonces, a una variable vamos ya a empezar a usar la nomenclatura apropiada.
a las variables que nosotros utilicemos se les denotan con letras mayúsculas. Entonces una variable se denota con letras mayúsculas. Entonces la que ustedes prefieran, ¿no? La que más se adapte a sus datos, ¿no? Pues generalmente ustedes en los textos van a encontrarse como la X mayúscula. Sí, pero pueden ponerle cualquiera. También tenemos aquí los valores. Los posibles valores de mi variable son masculino y femenino. Y los valores se denotan con letras minúsculas. Le voy a llamar X. Entonces, vamos a construir nuestra tablita. Entonces, tenemos aquí nuestra tablita de frecuencia. Me está fallando el pulso. Entonces, aquí vamos a poner sexo, ¿no? Las posibilidades son masculino, femenino. Y por acá vamos a poner la frecuencia. Entonces, los datos que vamos a obtener van a ser a través de una pequeña encuestita que les voy a hacer ahorita, ¿ya? En un segundito, le abro la encuesta y les paso el link. Entonces, a través del chat de Zoom, les voy a compartir un link. Entonces, ingresemos al link e ingresemos nuestra respuesta. Únicamente estamos haciendo un breve análisis de cuántas personas de sexo masculino y femenino están en el curso. Entonces, ahí le vemos, ahí está la encuestita. Ahí están respondiendo. Entonces, estos datos únicamente son con fines pedagógicos, por si acaso, ¿no? Solo es para el ejercicio, para nada más. ¿Ya? Ahí vamos completando, vamos completando. Démosles un minutito. Y vamos a trabajar con estos datos. ¿Ya? Creo que por ahí estamos, ¿no? Si es que no contestan o tienen alguna dificultad en responder, no se preocupen. Tampoco es parte de la nota o algo así. Pero bueno, me alegra que la mayoría esté respondiendo. Quiere decir que por lo menos estamos presentes. Ya. Ahí quedamos entonces. Tenemos 23 masculino, 8 femenino. Ya, eso pongámosle. Entonces tenemos 23 masculino, 8 femenino. ¿Ya? Y ya tengo ahí mi tablita de frecuencias. ¿Ya? Esa es la tabla de frecuencias. Que si yo quiero un poquito ser más específico, en lugar de ponerle sexo en la primera columna, le puedo poner el nombre de mi variable, ¿no es cierto? Como ya definí anteriormente que X va a ser mi variable, le pongo X. Ya la frecuencia, que se le conoce, el nombre completo es frecuencia absoluta, le voy a poner la F minúscula. ¿Sí? Y a cada uno de los valores se les denotaba con letras minúsculas, ¿cierto? Entonces, para poderles diferenciar, esta va a ser X1 y esta va a ser X2. Entonces ahí está mi tablita de frecuencias con la nomenclatura apropiada, ¿no?
Entonces, yo no podría escribirle sexo, sino ponerle solo la X y en lugar de frecuencia, solo la E. Entonces, para acordarnos, pongamos la palabra, ¿no? F es la frecuencia absoluta. Y a la frecuencia de alguno de los valores de la tabla, nosotros también le vamos a notarle como X sub i. La anotaremos como F de X sub i. Por ejemplo, yo quiero la frecuencia de X2. ¿Cuál será la frecuencia de X2? 8. Entonces aquí yo tengo que este 23 sería mi F de X1 y este sería mi F de X2. En algunos textos también ustedes pueden encontrarse, por ejemplo, como F de M, por ejemplo. ¿Qué sería eso? La frecuencia del valor M. Este sería, por ejemplo, 23. También podrían encontrarse de esa manera. Y bueno, ¿qué información podría yo extraer de aquí? Puedo responder, por ejemplo, la pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres en el curso? ¿Quién me ayuda calculando? ¿Cuál es el porcentaje de, bueno, más bien pongámosle de personas de sexo femenino en el curso? ¿Alguien tiene la respuesta? 25,8. Ya, 25,8. Entonces, supongo que todos le hicimos de la misma manera, ¿no es cierto? Entonces, aquí tengo yo el porcentaje de personas con sexo femenino. Entonces, ¿qué fue lo que hice? ¿No? Entonces, yo lo que hice fue la frecuencia de X2, ¿no es cierto? Dividirle para el total. Entonces, aquí dividirle para el total. O también podríamos ponerle, ¿no? F de X1 más F de X2. Entonces dividimos nosotros 8 dividido para 31. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos da como resultado? Y aquí también de paso les voy a dar una sugerencia para escribir nuestras respuestas. Entonces, le voy a hacer yo, ¿no? Me queda 8 dividido por 31. Me queda exactamente 0.25 y algunos decimales más. ¿Qué es lo que les sugiero yo? Que coloquemos por lo menos 3 decimales. ¿Sí? En nuestras respuestas. Porque ya vamos a notar que a medida que yo pongo más decimales, mis cálculos van a ser más exactos. ¿Sí? En cambio, a veces si emitimos decimales, podemos ir ya difiriendo en 1 o 2 décimas. Que eso, claro, en la calificación de ustedes no va a influenciar mucho, pero preferiría que lo hagan con algunos decimales para que todos tengamos casi las mismas respuestas, ¿sí? Entonces esto podría ser igual a 25.806%. ¿Sí?
acuerdo? Entonces tratemos de ponerle 3 decimales. Yo aquí le puse 5 porque tenía que luego pasarle a porcentaje. ¿Sí? Entonces, esa es una pequeña observación. ¿Sí? Entonces, hasta ahí miren la tabla de frecuencias. Ahora, esta tablita nosotros le podemos extender y agregar un par de cálculos extra que nos van a servir para que la información que tengamos sea más completa. Entonces vamos a verle. Entonces voy a poner aquí un ejemplo 2. ¿No? Entonces en este ejemplo 2 nosotros vamos a hacer una tablita de frecuencias considerando la edad de algunos estudiantes. Entonces aquí vamos a poner edades. Vamos a ponerle de un curso de 13 estudiantes. Algunos ya se asustaron. Nos va a hacer una encuesta de las edades. No. Aquí, en cambio, los datos ya les voy a proponer yo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, voy a tener que alguien tiene 18 años, por acá hay otra persona con 19, otra también con 19. Por acá pongamos alguien que tiene 18, por acá 20, 18. Vamos, 21 y 22, ¿ya? ¿Sí? Entonces ahí les tenemos. Esos son nuestros datos. Entonces, vamos a hacer la tableta. Listo. Entonces ahí tenemos la tableta, ¿no? Entonces primero tenemos que definir nuestra variable. Vamos a ponerle aquí. Nuestra variable va a ser X. Y esta va a ser las edades de los estudiantes, ¿no? Entonces esa va a ser mi variable. Edad de los estudiantes. Entonces aquí le pongo en la primera columna como encabezado, le pongo X. Entonces me decía que tengo que poner en la tablita todos los posibles valores. Entonces los valores son 18, 19, 20, 21 y 22. ¿Ya? Ese era lo primero. Luego, las frecuencias. Entonces voy a poner acá en la siguiente columna, voy a poner las frecuencias. ¿Qué eran las frecuencias? Las veces en las que se repite mi valor. Para el caso de 18, ¿qué valor tengo? 3. 3, muy bien. Para 19, 6. 6. Para 20, 1. 1. 1. 1. Para 21, 2. tengo 2. 2. Y para 22, 1. ¿No es cierto? Cuando ustedes construyen la tabla de frecuencias, vayan verificando que todo esté correcto. En el caso de las frecuencias, ¿qué me debería dar el total? Me debería dar los 3 estudiantes, ¿no es cierto? Que es el total de mi muestra. Entonces, hasta ahí, lo mismo que hicimos anteriormente. Ahora vamos a ver qué otros cálculos hacemos
para completar esta tablita y que son de mucha utilidad. Vamos a ver el siguiente. En la siguiente columna, yo le voy a poner la frecuencia relativa, que le pongo F sub R, ¿no? FR es la frecuencia relativa. ¿Cómo se le calcula? La frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta F sobre N. N, recordemos, es el número de observaciones. ¿Sí? La frecuencia relativa también se representa en términos porcentuales. ¿Ya? Se representa en términos porcentuales. Entonces yo voy a dividir cada uno de los elementos, más bien de las frecuencias, para el total de observaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer caso deberé dividir 3 dividido para 3. ¿Cierto? Entonces 3 dividido para 13 me da 0.230 y un poquito más, ¿no? Entonces le voy a poner únicamente 0.230, ¿ya? Para ponerle los 3 decimales, ¿no? El siguiente, si hacemos el cálculo, nos va a quedar 0.461. El siguiente nos va a quedar 0.076. El siguiente 0.153. Y el último 0.076 nuevamente. ¿Sí? Me queda igual porque es la misma frecuencia. La suma de todas las frecuencias relativas, ¿cuánto me debería dar? 1. Me debería dar 1, ¿no es cierto? Porque es el 100%. Entonces aquí también tenemos un punto de control. Entonces si las frecuencias relativas son iguales a 1, estoy haciéndolo. Listo. Vamos con el siguiente. La siguiente columna le voy a poner F mayúscula y esa F mayúscula representa la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, F mayúscula representa la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Y miren cómo le calculo. Voy sumando las frecuencias absolutas individuales de forma secuencial. ¿Sí? Entonces, esa suma lo puedo hacer en forma ascendente o descendente. Entonces, voy a hacerle yo ascendente. Entonces, el primer dato de frecuencia absoluta que tengo es 3. El siguiente dato es de frecuencia de 6, ¿no? Pero como es acumulada, le tengo que sumar. Entonces, 3 más 6 será 9. Luego, el siguiente será 9 más 1, 10. El siguiente valor será 10 más 2, 12. Y el siguiente será 12 más 1, 13. Que debe coincidir con el total de las observaciones. ¿Sí? Entonces, esos valores deben ser los mismos. Y ahí también es otro punto de control. Miren, entonces, si tenemos las debidas precauciones,
las tablitas de frecuencias no deberían tener mayor inconveniente. El problema es cuando nos confiamos de la calculadora. Y no nos tomamos esos pocos segunditos para hacer estas verificaciones. Bien. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada, vamos a ponerle por acá una pequeña definición, que es la suma de las frecuencias absolutas en forma ascendente o descendente. Y la última que me falta, como también ya pueden imaginarse, ¿qué va a ser? La frecuencia relativa acumulada. Entonces, la misma frecuencia relativa también le voy a escribir acá en la última columna, pero acumulada. Entonces, FR es la frecuencia relativa acumulada. Entonces, aquí tengo dos opciones, ¿no? Puedo ir sumando las frecuencias relativas o también puedo utilizar una pequeña formulita, ¿no? Le podría yo dividir a la frecuencia absoluta acumulada para n. Me va a dar lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero la frecuencia relativa acumulada hasta 20, ¿a qué será igual esto? Va a ser la frecuencia relativa de 18 más la frecuencia relativa de 19 más la frecuencia relativa de 20. Eso va a ser. Ya, listo. Entonces aquí ponemos las frecuencias relativas acumuladas. Sería aquí 0.230. Aquí sumo este valor con 0.461, me dará 0.691. Acá tendré 0.767. Por acá voy a tener 0.92. Y finalmente voy a tener 1. Y ahí me doy cuenta de que está bien hecho. Tengo el 1 y tengo el 1. Entonces, todo va bien. Bien, entonces ya tengo construida esta tablita de frecuencias. ¿Y para qué me va a servir? Me va a servir para encontrar información de forma más rápida. Entonces, vamos a responder un par de preguntas. Vamos con la primera preguntita. Respondemos este par de preguntas y terminamos por ahí. Entonces, la pregunta. ¿Qué porcentaje de estudiantes tienen mínimo 21 años? Les voy a dictar, ¿no? Tienen mínimo 21 años y máximo 22 años. Esa es la pregunta. Voy a cerrarle este para... Ya, entonces respondan la pregunta. ¿Qué porcentaje de estudiantes tienen mínimo 21 años y máximo 22 años? ¿Alguien tiene la respuesta? Nos avisa. ¿Qué porcentaje de estudiantes tienen mínimo 21 años
y máximo 22 años. 22.9%. Ya, muy bien. Creo que también alguien nos escribió en el chat. Jefferson, ¿sí? Jefferson nos dice 23%, Ramiro nos dice 22.9%. Como dijimos, eso va a depender de los decimales que estemos utilizando. ¿Sí? También hay diferentes formas de obtener un mismo resultado. Entonces, eso también entra en juego para nuestras respuestas, ¿no? Pero lo que me han respondido está bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que hicimos, no? Entonces, como yo necesito los estudiantes que tienen mínimo 21 años y máximo 22 años, me estoy refiriendo a estos estudiantes, ¿no? Estoy refiriendo a ese grupo. Entonces, dentro de ese grupo yo tengo mis frecuencias relativas. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Una primera alternativa, ¿no? Sumar la frecuencia relativa de 21 más la frecuencia relativa de 22. No nos olvidemos de la nomenclatura. Sí. A veces también tenemos esa costumbre de solamente poner las respuestas. Sí. Y nos olvidamos de poner la parte de la nomenclatura que es muy importante, ¿no? Si alguien, por ejemplo, me escribe en la prueba, solamente me dice qué porcentaje de estudiantes tiene mínimo 21 años y máximo 22, y me pone 23%, nos falta la mitad, que es la nomenclatura. Y entonces, desde ahora vamos poniendo nuestros cálculos como se debe. Recuerdan que en la primera clase introductoria les dije que los cálculos aquí realmente no son complicados, pero que tenemos que escribirlos de forma adecuada. Sí. Entonces, practiquemos esto de poner con la nomenclatura correcta, para que después no haya contratiempos cuando hagamos la calificación. ¿Sí? Entonces, miren, ponemos la frecuencia relativa de 21 más la frecuencia relativa de 22. Entonces, esto va a ser 0.153 más 0.076 y que nos va a dar a 0.253 más 0.076. Ya, me da 0.229. Que esto nosotros le aproximamos, ¿no?, al 22.9%. ¿Qué también pude haber utilizado? Pude haber utilizado las frecuencias relativas acumuladas. Entonces, al 100%, ¿yo qué le pude haber restado? Le pude haber restado la frecuencia relativa acumulada hasta 20, ¿no es cierto? Entonces, si a 1 le resto la frecuencia acumulada hasta la frecuencia relativa acumulada hasta 20, también obtengo la respuesta. ¿Y cómo lo escribiríamos con la nomenclatura que estamos viendo? Entonces, la frecuencia relativa acumulada de 22, ¿no? Que sería el 100%, menos la frecuencia relativa acumulada hasta 20. Entonces, esto nos va a dar 1 menos 0.767. Y que aproximadamente es el 23%. ¿Sí? Bueno, es más, ¿no? Me da 0.233 me da. 23.3. Miren la importancia de los decimales. Sí, hicimos por un camino, nos salió 22.9, por otro camino 23.3. Que está dentro de lo esperado, ¿no? Si alguien me dijo 23%, también está bien. Pero para evitarnos esos márgenes de error, trabajemos con algunos decimales. Y bueno, para terminar, vamos con la última pregunta. Una pregunta que espero todos puedan responderlo.
que es cuántos estudiantes tienen 21 años o más. ¿Ya? Respondamos. 3. ¿Ya? ¿Y cómo lo escribiríamos? ¿Ya? ¿Alguien nos puede enviar al chat cómo escribiríamos eso? Como una formulita. Alejandra, muy bien tu respuesta también. ¿Ya? Alguien que nos puede escribir en el chat cómo escribiríamos eso como una fórmula. ¿Ya? Porque si me ponen 3 en la prueba, les pongo la mitad de la nota. Tengo aquí Hermes. Hermes, muy bien. ¿Sí? De acuerdo. Ramiro también. Exacto, correcto. Mire, no, esa es la parte nueva, la parte que nosotros debemos acostumbrarnos a hacer, a escribir de forma adecuada. ¿Sí? Entonces, si me ponen así como lo estamos poniendo, Alejandra un poquito más específica, está muy bien, ¿no? Entonces tengo f de 21 más f de 22, como nos dice Alejandra, tenemos aquí 2 más 1 y esto es 3. Y a veces tenemos estos conflictos que me dicen, profe, pero yo le puse 3, solo me faltó poner f de 21 más f de 22. Entonces imagínense, mírenlo en cambio desde mi perspectiva. Yo en cambio les podría decir, solo por poner f de 21 más f de 22, te pongo un punto. ¿Sí? Entonces ya notan, ¿no? O sea, es algo relativamente simple, por lo cual ustedes pueden ganar una nota. Pero también es algo relativamente simple por lo que podemos perder la nota. Entonces, más bien, acostumbrémonos a esta escritura. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, chicos. Creo que ya se nos va terminando el tiempo, ya no alcanzamos a hacer otro ejercicio. La próxima clase, que es la próxima semana, y vamos a hacer más ejercicios de estas tablas de frecuencias. Vamos a ver los casos cuando yo tengo muchísimos datos y entre ellos no son similares, es decir, no puedo hacer un conteo apropiado. Supongamos que yo tengo 100 datos y de esos 100 datos cada uno se repite una o dos veces. Me va a quedar una tabla de frecuencias enorme. ¿Y cuál era el principal objetivo de la estadística descriptiva? Resumir datos, ¿no es cierto? Entonces, si tengo así, no voy a reducir. ¿Sí? Ahí entonces tenemos que agrupar nuestros datos por intervalos. Y eso es lo que vamos a ver la siguiente clase, ¿no? Y luego de ver este agrupamiento por intervalos, esperamos ya iniciar con el análisis gráfico. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, caso contrario, les agradezco mucho y nos estaremos viendo la siguiente semana. Que tengan un bonito sábado y domingo. Hasta luego, profe. Gracias, Hasta Nico. luego, profe. Gracias. Gracias, Hasta Inge, hasta luego. luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego. Pasen bien.